Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. La Iglesia nos invita este 17 de octubre a hacer memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo, mártir, padre apostólico. Nació en los años 30 al 35 y murió hacia el año 107. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Juan el apóstol de Jesús y del gran San Pablo. Él fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía y el primero en llamar a la Iglesia católica. Un gran evangelizador que fue condenado a morir devorado por las fieras en Roma, y allí recibió la corona de su glorioso martirio el año 107, en tiempos del emperador Trajano. Cuando lo mandaron a encadenar para llevarlo a morir en Roma, San Ignacio, de rodillas y con lágrimas en los ojos, exclamó: te doy gracias, Señor, por haberme permitido darte esta prueba de amor perfecto y por dejar que me encadenen por amor a ti, como lo hicieron con tu apóstol Pablo. De él conservamos 7 cartas que escribió a lo largo del viaje que hizo obligado desde Siria a Roma, antes de ser ejecutado. Caminó al martirio, no perdía la paz, ni tampoco perdía la oportunidad de predicar a todo el que encontraba en su trayecto. En todos los puertos le esperaban los fieles para orar, para despedirse y recibir su última bendición. En una de esas cartas dice a los cristianos de Roma: hermanos, me dirijo a Roma para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. El corazón de San Ignacio era y sigue siendo en el cielo un fuego ardiente de amor por Cristo. Decía con frecuencia: Cristo debe de estar en el pecho de todos los cristianos. Y él nos dio ejemplo. Fue un ilustre testigo de Cristo por su palabra y por su martirio. Dijo al mundo que Cristo estaba en su corazón. Pidamos hoy su intercesión para que, superando toda clase de obstáculos, sepamos ser mártires, testigos del Evangelio. Por otro lado, continuamos este martes revisando cuál es nuestra postura ante Jesús a la luz del Evangelio. En el pasaje de hoy, Jesús reacciona contra los judíos de apariencia piadosa
que acentuaban la observancia de lo externo, leyes, preceptos, costumbres, tradiciones, pero descuidaban lo más importante, la pureza de su corazón. Todo comienza cuando un fariseo invita a comer a Jesús. No sabemos qué intenciones tendría el fariseo para hacerle esta invitación, pero lo que sí sabemos es que Jesús aceptó la invitación y se sentó a la mesa con él. El fariseo se extrañó, se escandalizó, diría yo, al ver que Jesús no cumplió con la ceremonia obligatoria de lavarse las manos antes de comer. Recordemos que en la época de Jesús, los judíos no usaban tenedores ni cucharas. Se acostumbraba a servir unos panes gruesos que servían como cucharas. Ellos usaban este pan para comer sopas, salsas o jugos. La carne, por ejemplo, se servía en un plato y se comía también usando los dedos. Frecuentemente había un solo plato donde todos metían la mano para servirse y comer. Recordemos el texto de San Mateo 26-23, cuando Jesús dice: uno que moja el pan en el mismo plato que yo, me va a traicionar. Por todo esto, los fariseos y todos los judíos seguían la tradición de sus mayores y acostumbraban a lavarse cuidadosa y meticulosamente las manos antes de comer, pues temían que la impureza que tuvieran en las manos pudiera manchar su supuesta pureza interior. No era suficiente con lavarse las manos, así como nosotros acostumbramos lavárnoslas. ¿Qué va? Lavarse las manos antes de comer era todo un ritual y además era obligatorio. Esa ablución ritual tenía mucha importancia para los doctores de la ley. Era necesario hacer este gesto para ser considerado como una persona verdaderamente piadosa. Consistía en lavarse las manos una y otra vez para limpiarlas bien. Luego, se debía hacer otro ritual que las hacía espiritualmente limpias mientras se recitaba una oración. Ellos tenían la costumbre de purificarlo todo escrupulosamente, incluidos los vasos y los platos. Todos estos, digámoslo así, lavamientos eran ordenados por la tradición y no por la Sagrada Escritura. Dios había ordenado que los sacerdotes se lavaran las manos antes de entrar al templo, Éxodo 30:10, pero nada más. Y los fariseos lo sabían. Aún así ellos criticaban, condenaban fuertemente y censuraban a quienes no obedecieran aquellos preceptos que habían inventado e impuesto ellos mismos en nombre de Dios. Ahora bien, resulta que en casa del fariseo, Jesús omite dicho lavatorio de manos. Jesús conocía muy bien las Sagradas Escrituras y también conocía las tradiciones de su pueblo. Por tanto, me atrevo a pensar que el hecho de no lavarse las manos fue una acción deliberada, es decir, Jesús lo hizo con conocimiento de causa. Jesús, que todo lo ve y todo lo sabe, conocía las intenciones y el corazón de aquel fariseo
y quiso aprovechar la ocasión para darle una lección y corregir aquella falsa postura de piedad. El fariseo no hizo esperar su crítica cuando, horrorizado, vio que Jesús se sentó a la mesa sin lavarse las manos y hace el reclamo. Imaginémonos el diálogo. Jesús, pero ¿por qué no has cumplido con el rito de lavarte las manos antes de comer? Y Jesús se dirige a él y le dice: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato, pero en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. La versión original dice: ustedes están llenos de rapiña y de maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Miren, yo no sé qué fue lo que hizo en ese momento aquel pobre fariseo, pero yo hubiera caído muerto de vergüenza. Él, sintiéndose muy puro y muy correcto, tuvo el atrevimiento de llamarle la atención a Jesús. De seguro, hasta se frotaba las manos imaginando el momento en que se lo contaría a todos en la reunión de fariseos. Yo reprendí al tal Jesús por no lavarse las manos. Pero pobre fariseo, fue por lana y salió pero bien trasquilado. Jesús, con toda su autoridad, le aclara a aquel fariseo y nos aclara a todos nosotros que el lavarnos las manos, lavar los platos y los vasos, ni es un precepto ni es un ritual que nos va a purificar. Estas son simplemente algunas tareas ordinarias que forman parte del aseo y que nacen del impulso natural de las personas que buscan conservar la higiene. Jesús va directo a lo esencial. Jesús opone la religión exterior de los fariseos a la religión del corazón, que es la única que agrada a Dios. Jesús condena severamente la actuación propia de la doble moral, la hipocresía, que busca alimentar la conveniencia o el engaño. Humildemente, sometámonos hoy a revisión. Confrontémonos con la palabra de Dios. Nuevamente permitamos que Jesús nos atraviese el corazón con la espada del Espíritu Santo. A los fariseos los encontramos en todo el Evangelio. Por lo tanto, también los hallaremos a lo largo de nuestra vida cristiana. Todos ya sabemos cuál es el típico comportamiento del fariseo. Impecable por fuera, pero podrido por dentro, hipócrita, falso, calculador, pura fachada. Pretende y hasta exige que todos sean como él, y por eso confiere demasiada importancia a las formas, a las apariencias, a las normas, a las reglas, a la tradición, a la costumbre. En el tiempo de Jesús, y en este tiempo, y en todos los tiempos, esta clase de creyentes fueron, son y serán los que más daño hacen a la religión y a la iglesia. Y lo más triste de todo esto es que abundan en la iglesia. Son los que ni entran ni dejan entrar, porque nadie se les puede asemejar, y son ellos los que lo saben y lo pueden todo.
Hermanos y hermanas, para seguir a Jesús se requiere de tener un corazón sincero. No se trata de cuidar las formas ni las apariencias, mucho menos de cumplir por cumplir, ni de hacer las cosas por mera costumbre o para que me vean. Padre, pero es que así nos enseñaron. Sí, quizás fue así, pero eso lo podemos cambiar. A eso vino Jesús, a romper los viejos paradigmas. Para esto vino Jesús, para mostrarnos una nueva manera de vivir. Y todo lo que necesitamos saber, lo hallamos en su Evangelio. En cada una de nuestras acciones, por insignificante que ésta parezca, debemos de tener en cuenta siempre los dos mandamientos en los que Jesús nos resume la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es el amor, es Jesús mismo quien debe gobernar nuestro corazón. Así, cada día a la luz del Evangelio, podemos interrogarnos, ¿qué es lo que me mueve a mí a hacer o decir esto? ¿Es el amor o es mi orgullo, mi egoísmo? ¿Qué busco yo? ¿La gloria de Dios o mi propia gloria? Debemos de aprender a vivir desterrando y desechando todo lo que huele a rapiña y a maldad, y nos lleva a avasallar y aplastar al prójimo. Todo aquello que es banal, superfluo, y nos hace orgullosos y egoístas. Todo aquello que hacemos tan solo por demostrar superioridad, por agradar o por aparentar. Vivir en profundidad nuestra fe, con absoluta coherencia, es lo único que nos va a llevar a experimentar la alegría del Evangelio, la alegría de Jesús. Jesús nos ha dado ejemplo. Veamos cómo Él es auténtico. Jesús no hace nada por aparentar ni para que lo vean. Él no finge delante de aquel fariseo que él también es muy piadoso lavándose las manos, solo porque así lo dice un ritual y así lo hacen todos. Jesús no se lava las manos y le plantea de frente en sus propias narices y con la verdad y sin hipocresías cuál es su opinión al respecto. Ser cristianos no se trata de agradar a nadie, ni de quedar bien con nadie, ni de aparentar nada, ni de hacer las cosas porque sí. Termina Jesús diciendo, den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. No es lo externo lo que cuenta, es el corazón y es el amor. Se trata de predicar con la propia vida, que Jesús rige nuestras vidas, porque Él es quien gobierna nuestro corazón. Y a Jesús se le predica siendo como Él, siendo siempre compasivos, misericordiosos y generosos con el prójimo. No hay mejor predicación que el testimonio. La pureza interior es el resultado del amor a los demás. El amor fraterno y la limosna hacen puro nuestro corazón. Escuchemos de nuevo esta frase sorprendente y tomémosla muy en serio. La pureza interior es el resultado del amor a los demás.
Y si tenemos poco para dar o no tenemos nada, démonos nosotros mismos como limosnas para los demás, y todo será puro para nosotros. Yo creo que esa es la ofrenda que más agrada a Dios. La ofrenda de mí mismo, la ofrenda de ti mismo para el bien de los demás. Ofrenda agradable a Dios, como fue San Ignacio de Antioquía, que se entregó a la muerte por amor a la causa del Evangelio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.